Continuamos en el mundo ahora, la franja de France 24 en la que actualizamos las principales noticias del día. Soy Valentina Torres Sánchez, vamos a revisar los titulares. En una nueva polémica, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insta ante periodistas a limpiar Gaza y a desplazar a sus habitantes a países como Jordania o Egipto. El canciller jordano rechazó tajantemente la propuesta. Tenemos análisis. 22 personas murieron y al menos 83 resultaron heridas por ataques de Israel en el sur del Líbano cuando expira la tregua pactada con Hezbollah. Hay temor por el actuar de Israel mientras miles de personas intentan regresar a sus hogares en territorio libanés sin que los militares israelíes hayan abandonado la zona. Crece la tensión entre Colombia y Estados Unidos en materia migratoria. El presidente Gustavo Petro rechazó el aterrizaje de vuelos con migrantes colombianos repatriados en oposición a la política de Donald Trump en esta materia. Medios colombianos reportan que se suspendería la emisión de visas, citando a un funcionario del Departamento de Estado. Abrimos en Oriente Medio porque la atención se centra en las más recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien a bordo del Air Force One instó ante periodistas a limpiar Gaza y a que 1,5 millones de palestinos de los 2,3 que residen en el enclave sean desplazados a países como Jordania o Egipto. Las declaraciones hicieron que la Cancillería jordana se pronunciara rechazando la propuesta y asegurando que la prioridad es que los palestinos puedan quedarse en su territorio. Para el análisis conectamos con Rodrigo Melgar, él es analista internacional. Yo le doy la bienvenida a France 24. ¿Cómo se puede traducir esta propuesta de Donald Trump de deportar a 1,5 millones de gazatíes? ¿Es un alineamiento con las políticas más extremas del gobierno de Benjamin Netanyahu? Sí, yo creo que en realidad efectivamente es algo que va muy alineado con ellos y sobre todo en realidad cuando comenzó este conflicto yo adelanté en un programa, justo en una entrevista que me hicieron, que era una oportunidad para Israel de alguna manera de reconfigurar el mapa demográfico de la zona. Eh, Evidentemente que esto no sería una resolución, digamos, sin repercusiones internacionales. Los estados del Golfo en general se han expresado en contra, digamos, la comunidad árabe también, sin duda, y es algo que evidentemente contribuirá aún más al resquebrajamiento entre demócratas y republicanos en lo que es política exterior en el Medio Oriente. Bueno, Trump ya había prometido un infierno en Gaza si jamás no aceptaba un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes. Ahora tenemos estas declaraciones. ¿Qué podemos esperar del presidente estadounidense a largo plazo, tanto en Gaza como en Cisjordania? Es interesante porque en realidad cuando en su presidencia anterior, digamos, fue loado por los acuerdos de Abraham y demás y la política que él condujo en Medio Oriente, yo siempre lo vi como en realidad unos acuerdos muy efímeros de alguna manera en el sentido de que lograban los acuerdos, sí, digamos, si se quiere, o sea, lo que se llama bilaterales, relaciones internacionales entre los estados con Israel, pero a largo plazo no concretizaba de alguna manera un arreglo con los palestinos que fuera a durar. Yo creo que de perseguir la misma política dependerá mucho de qué consorcio tenga de, por ejemplo, Mohammed bin Salman ahí en Arabia Saudita y los demás, digamos, aliados que han ido cosechando a lo largo de los años para poder concretar una paz duradera. Es complejo ahora decir qué tipo de pronóstico tenemos, pero yo creo que definitivamente él va a apoyar los sectores más hardliner, si se quiere, del gobierno de Netanyahu. De alguna manera, este tipo de declaraciones puede afectar el cese el fuego. Sabemos que este es un pacto que se negocia por etapas, que no todo está negociado. ¿De alguna manera podría generar o podría hacerle daño a este pacto? Todo tipo de retórica en realidad combativa invariablemente afecta un acuerdo de alto el fuego porque lo que, a ver, no es un tratado de paz ni mucho menos, es un acuerdo entre partes muy tenue. Evidentemente que todo tipo de retórica combativa va a hacer zozobrar, o puede hacer zozobrar, mejor dicho, este tipo de acuerdos tan endebles. Yo igual no creo que Trump sea tan esencial eslabón a la hora de la preservación del alto el fuego. Los actores en el terreno, Hamas e Israel, son para mí los más importantes y dependerá de ellos sobre todo el mantenimiento de este cese al fuego. Pues Rodrigo, a usted muchas gracias por su análisis y por compartirlo con nosotros en France 24.
Muchas gracias. Nosotros justamente vamos a la Franja de Gaza, donde las tropas israelíes están bloqueando el regreso de los palestinos al norte del enclave, un retorno previsto para esta segunda semana de cese el fuego. Hamás acusó a Israel de estar violando lo pactado, mientras Israel sostiene que el grupo islamista incumplió el proceso al entregar rehenes militares, mientras todavía tienen civiles secuestrados. A su vez, este domingo la Yihad Islámica, que también opera en Gaza, afirmó tener en su poder a la rehén civil Arbel Yehud y añadió que será liberada antes del próximo intercambio de rehenes por prisioneros palestinos. Ampliamos a continuación. Miles esperan entre la precariedad y las ruinas para poder regresar al norte de la Franja de Gaza. Ha pasado una semana desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, pero estos gazatíes, desplazados al sur del enclave tras 15 meses de guerra, siguen bloqueados. Escenas similares a pocos kilómetros de allí, esta vez en la carretera cerca de Nuseirat. Se estima que decenas de miles esperan en esta zona en los alrededores del corredor de Netzarim para poder regresar al norte de Gaza, una franja de tierra de 7 kilómetros de largo y que divide Gaza en dos, separando el norte del sur del territorio. Estamos cerca del corredor de Netzarim, esperando que nos autoricen a regresar a nuestras casas, pero también a nuestras vidas. Nos dijeron que podíamos regresar. Eso significa volver a nuestro hogar, nuestros recuerdos y nuestras personas queridas. Hamás acusó a Israel de violar el acuerdo de la tregua por impedir el regreso de la población al norte. Este domingo, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, también acusó a Hamás de violar los términos del cese el fuego por no entregar la lista de los rehenes, vivos y muertos, ni liberar a la civil Arbel Yehuda como se acordó. Así es como el gobierno israelí justifica la negativa a permitir que los desplazados gazatíes regresen al norte del enclave. Vamos al Líbano. Este domingo expiró el plazo de 60 días de tregua entre Israel y Hezbollah y se reanudaron los ataques israelíes en el sur del país. Al menos 22 personas han perdido la vida y otras 83 han resultado heridas. Esto en medio de la crítica situación para miles de personas que intentaban volver a sus hogares. El domingo estalló nuevamente la violencia en el sur del Líbano, en lo que se suponía que era el día en que las fuerzas israelíes se tenían que retirar de la región. Aunque no nos dejen, entraremos en el pueblo de Kfar Kila. Entraremos con nuestros hijos contra la voluntad de todos. En estas escenas se puede ver a cientos de desplazados reunidos en las afueras de su pueblo, con la esperanza de volver a casa. Minutos después de pasar junto a las fuerzas fronterizas libanesas, se ve a los lugareños volver corriendo, llevando a personas heridas por el fuego israelí. El ministro de Salud libanés ha confirmado que las tropas israelíes mataron a varias personas e hirieron a decenas. No nos digan que lo estamos haciendo mal, llevamos más de un año esperando para poder entrar. A pesar de la fecha límite del domingo, las tropas israelíes han permanecido en el sur del Líbano. Israel afirma que el acuerdo de alto el fuego con Hezbollah no se ha aplicado en su totalidad. Tras los ataques, las fuerzas de defensa israelíes emitieron un comunicado en el que instaban a la paciencia de los residentes y reiteraban que no se permitirá que Hezbollah regrese a la región. Les pedimos que sigan siendo pacientes y no permitan que Hezbollah regrese y les explote, en un intento desesperado de encubrir las devastadoras consecuencias de sus decisiones irresponsables a expensas de la seguridad del Estado libanés. El acuerdo había entrado en vigor el 27 de noviembre de 2024. Estipulaba que el ejército libanés se desplegaría junto a las fuerzas de paz de la ONU en el sur, a medida que el ejército israelí se retirara durante un periodo de 60 días. El alto el fuego fue negociado por Francia y Estados Unidos y había puesto fin a más de un año de enfrentamientos entre Hezbollah e Israel. Alrededor de 4.000 libaneses murieron en el conflicto y más de 1,2 millones se vieron obligados a abandonar sus hogares. Vamos a Belarus, donde encuestas a boca de urna indican que el presidente Alexander Lukashenko habría logrado más del 87% de los votos en las elecciones presidenciales de este domingo, por lo que seguirá en el poder hasta 2030. El aliado de Rusia había sido calificado por la Unión Europea como un candidato sin legitimidad, al tiempo que la oposición había señalado que el proceso electoral es una farsa.
En el este de República Democrática del Congo, el conflicto entre el ejército congoleño y la milicia M23, apoyada por Ruanda, se intensifica. Los combates que causaron la muerte de 13 cascos azules de la ONU han forzado el desplazamiento de cientos de miles de personas, agravando una crisis humanitaria ya crítica. El Consejo de Seguridad de la ONU lleva a cabo una reunión de emergencia este domingo. Veamos. Estos refugiados en el campo de Muniji, en el este de la República Democrática del Congo, se ven forzados a huir nuevamente. Miles intentan escapar del avance de la milicia M23, apoyada por 3.000 a 4.000 soldados ruandeses, según la ONU, y de los combates contra el ejército congoleño. Se dirigen hacia Goma, la capital regional, último refugio fuera de los enfrentamientos. Huí de Kiwanja, Ruchuru y Kibumba, y nunca he dejado de huir. Hoy la guerra nos ha alcanzado incluso aquí, donde estábamos con familias de acogida. Pero la situación de Goma es precaria. Hasta ahora, los rebeldes han capturado Masisi, Minova, Sake y varias aldeas cercanas. Nunca habían estado tan cerca de la capital regional, que según el ejército congoleño, Ruanda busca reconquistar. Ruanda est déterminé à s'emparer de la ville de Goma. Ruanda está decidido a apoderarse de Goma, pero nuestras valientes fuerzas militares, nuestros patriotas Wazalendo, junto con la misión de la ONU, están igualmente decididos a defender la ciudad. Las fuerzas congoleñas, junto con tropas extranjeras y la ONU, luchan por frenar al M23, pero enfrentan dificultades. En los últimos combates murieron cascos azules y soldados extranjeros. La ONU acusa a Ruanda y a su presidente Paul Kagame de apoyar al M23 para controlar la región rica en minerales. Kigali lo niega y señala que combate a la milicia FDLR, respaldada según ellos por Kinshasa. Los esfuerzos diplomáticos liderados por Angola entre ambos países han fracasado y ambos países retiraron a su personal de las embajadas. Vamos a Colombia, donde hay tensión diplomática con Estados Unidos luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara a través de X que no permitió el aterrizaje de vuelos con migrantes repatriados desde la Unión Americana. El mandatario colombiano dijo que los migrantes no son delincuentes y no pueden ser tratados como tal. Posteriormente, medios colombianos, citando a un funcionario del Departamento de Estado, dijeron que se suspendería la emisión de visas a colombianos. Un migrante no es un delincuente y debe ser tratado con la dignidad que un ser humano merece. Por eso hice devolver los aviones militares estadounidenses que venían con migrantes colombianos. No puedo hacer que los migrantes queden en un país que no los quiere, pero si ese país los devuelve, debe ser con dignidad y respeto con ellos y con nuestro país. En aviones civiles, sin trato de delincuentes, recibiremos a nuestros connacionales. Colombia se respeta. Justamente continúa la crisis de desplazamiento en la región colombiana del Catatumbo, en el noreste del país. La Defensoría del Pueblo denunció este domingo que tanto la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, como los disidentes de las extintas FARC están reclutando menores para los combates. Desde la ciudad de Cúcuta, Rodrigo Sedano, enviado especial de France 24, nos amplió la información. Aquí en el Estadio General Santander de Cúcuta, la situación en esta mañana de domingo es mucho más calmada que en días anteriores, pero dentro ya se están preparando también para ofrecer de nuevo ayudas a los miles de desplazados que cada día llegan también aquí a buscar alimentos, ropa para los más pequeños especialmente y kits de aseo. Sin embargo, la situación es más complicada más cerca del Catatumbo, dentro incluso también en Tibú, una de las poblaciones que en estos últimos días, en estas últimas horas, se están viendo más afectadas. De camino, allá a medio camino entre Cúcuta y Tibú, ayer supuestamente el ELN puso un explosivo contra una tanqueta del Ejército Nacional, era un convoy de varias tanquetas, se pudieron ver imágenes de un gran hueco en el suelo, la tanqueta volcada. Y el propio gobierno ha denunciado también estos actos. El gobierno ha dicho también que son ya 112 personas que han desertado de las disidencias de las FARC, del bloque 33 de las disidencias de las FARC y del ELN. Y a eso se suma una nueva denuncia durante esta mañana de la Defensoría del Pueblo, que denuncia reclutamiento forzado a menores de edad en estos grupos. Dicen que de esos 112 que han desertado, 20 eran adolescentes.
adolescentes. Y esto coincide con mucho de lo que hemos podido hablar con estos desplazados que nos hablan de la crueldad de los enfrentamientos que se están viendo dentro del Catatumbo. Muchos han tenido que huir andando también durante muchas horas para poder llegar a una carretera, poder tomar una buseta allí que les trajera hasta esta ciudad de Cúcuta. Pero nos dicen también que es una pena ver cómo muchos de los que están alistados en estos grupos son menores de edad. Fin del informativo, volvemos en breve.